Bendiciones para todos, la gran familia de las naciones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Este es su programa de avance misionero mundial de actualidad, Leña para el Fuego, en el cual nos hemos propuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo, de hacer un análisis bíblico, tocando pasaje de la Escritura, donde Dios nos presenta las verdades de los gobernantes de sus días. Aquellos que fueron reyes de Israel, reyes de Judá, que fueron directores, grandes emperadores de grandes imperios o faraones, para que podamos también nosotros entender que estas son cosas que sucedieron en el pasado y que siguen sucediendo lamentablemente entre los gobernantes de nuestros días y de nuestras naciones. Y estamos analizando las consecuencias de malos gobiernos y de malos gobernantes. Y habíamos puesto, por lo menos en el papel, en la parte que yo escribo para el Facebook, porque de cada uno de los programas que usted ve por video y escucha, yo hago un resumen escrito. Y la serie es Leña para el Fuego, y este es el estudio número 3. Pero le habíamos puesto un sugestivo nombre: Para verdades el tiempo. Y analizamos entonces la vida de Samuel como profeta y gobernante, un gran juez en Israel. Pero ahora nos toca, por lo menos la parte 2, para verdades el tiempo. Saúl, un gobernante sin carácter. Y tenemos un texto bíblico para leer y por lo menos sobre él girar en este ratito. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Bueno, aquí tenemos el pasaje clave donde el pueblo no ve bien el comportamiento de los hijos de Samuel, los jueces que ahora estaban como jueces. Ya Samuel era un juez de mucha edad, a punto de partir a la presencia del Señor, y tenía a sus hijos conducidos y enseñados en el oficio y en los caminos del Señor, pero parece que ellos en su madurez se desviaron y se volvieron codiciosos y se apartaron de los caminos, y el pueblo dijo: no, a estos no los queremos por gobernantes. Y entonces lastimosamente eso es lo que ocurre con los malos testimonios de malos gobernantes. Hacen que un pueblo se aparte, un pueblo se desvíe del buen camino. Y entonces le pidieron a Samuel un rey, sabiendo que de alguna manera se estaban alejando de Dios. Samuel se enoja, viene al Señor con su queja, y Dios le dice: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Y es que una de las cosas interesantes que tenemos que entender es que en aquellos días Israel estaba bajo un gobierno de Dios, bajo un gobierno teocrático, una teocracia. Dios era el rey, el gobernante supremo. Y cuando ellos piden un rey conforme a las naciones de la tierra, entran en una monarquía, otro sistema de gobierno humano. Nosotros a lo largo de los años en América Latina hemos tratado de vivir bajo el sistema de la democracia, donde el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Y esto, no siendo ni bueno ni malo, es un sistema de gobierno. Pero el problema es que cuando se tiene una teocracia y Dios es el que gobierna, y entramos en una democracia donde el pueblo elige
a sus gobernantes, la bendición estará en la distancia que hay entre Dios dirigiendo, Dios gobernando, Dios manifestando su presencia y su bendición, y la búsqueda de aquel hombre o aquella mujer que gobernará una nación. Si él le busca al Señor, entonces los beneficios serán grandiosos, habrá un bienestar, habrá una gran bendición. Si el hombre o mujer designado para gobernar un pueblo se aleja de Dios, se aleja de su palabra y más aún se pervierte en sus caminos y más aún o peor aún busca el ocultismo, los adivinos, los agoreros, los lectores de manos, los satanistas, entonces ya no solamente no habrá bendición, solamente no habrá bienestar, sino que lo que se viene es el juicio, el castigo y la disciplina de Dios. Y en este caso que nos compete acerca de Saúl como gobernante, veamos lo que dice la introducción que yo escribí. Dios le ha concedido a muchos hombres y mujeres y aún familias gobernar o reinar sobre naciones e imperios. Muchos de ellos dejaron buenas huellas de su paso por el destino y desarrollo de sus pueblos, mas la gran mayoría perdió grandes oportunidades de dejar grandes y positivas huellas en el historial de sus familias, de sus dinastías y de sus naciones por su falta de carácter en él. Rey Saúl en Israel fue así. Sus propias vidas sin control, Saúl fue uno de ellos. Lamentablemente este tipo de líderes y gobernantes sin control de sus propias vidas, sin control de sus pasiones y sin control de sus vicios, aún siguen apareciendo entre nuestros países con el apoyo de miles de seguidores seducidos por su carisma humano y a veces pervertido y por ser incautos. Estos lo llevan al poder sin tener una idea de el gran daño que le harán a su pueblo y a las generaciones futuras. Y escribo aquí con letra mayúscula: que Dios nos libre de ellos. Y esto es una profunda verdad. Líderes no pasan por la historia de un pueblo sin ton ni son, nos dejan una huella, sea esta buena o sea mala. En el caso de Saúl, comenzó muy bien, pero dejó una huella lastimosamente mala después. El pueblo entonces pidió un rey, y entre más impío e irrespetuoso de Dios sea un gobernante principal, lamentablemente menos posibilidad tendrá el pueblo de recibir la bendición de Dios. Cuando elegimos hombres, cuando elegimos mujeres, ya sea para poder llegar a ser jueces, magistrados de una nación, gobernadores de un estado, de una provincia, alcaldes de una ciudad o de un territorio, municipios o regidores municipales de un municipio, o ser ministros de estado, o ser, ya dije, senadores o diputados o presidentes de la república. Nosotros tenemos que tomar en consideración este detalle: su vida, su fe, su apego a la palabra, su dedicación a las cosas de Dios. ¿Serán adoradores del Señor o serán opositores? ¿Creerá en Dios o será un ateo? ¿Creerá en el Dios verdadero que todo lo puede y que va a incorporar esa bendita presencia de Dios en su fase de gobierno? ¿O será uno que lo menosprecia, que le da la espalda y le vuelve su corazón a la palabra de Dios? De eso no sería malo que hiciéramos un análisis antes de emitir votaciones en nuestros países. Reitero, entre más pecador o ateo sea quien gobierna, más se expone a los gobernados a perder las bendiciones del cielo y más bien quedan expuestos a serias consecuencias morales y socioeconómicas por no tener nacionalmente la cobertura o abrigo del Altísimo. Ya dice la palabra en los versos 9 y 10 de el texto que hemos estado señalando acá. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice así la Escritura: ahora pues, oye su voz,
mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Es como que Dios le dice al profeta: me han desechado a mí, te han desechado a ti como profeta, a mí como Dios, y se han decidido alejarse de la palabra buscando a un hombre. Pero diles lo que va a ocurrir, diles lo que va a suceder. Y entonces tenemos que entrar a reflexionar lo que significa un gobernante sin Dios. Esta es lastimosamente una garantía de un mal final. Saúl comenzó bien su reinado en humildad y con equidad, mas torció su camino cuando llegó a la cúspide, cuando llegó a la cima y la expansión de su gobierno, y cuando se volvió un vencedor de grandes victorias. Recuerda los cantos de las doncellas. Saúl venció a sus miles, era un vencedor. Era un hombre de una estatura elevadísima, le sacaba la cabeza, dice la Escritura, a todos los demás por sobre él. Ellos llegaban a sus hombros, pero él sacaba 20, 30 centímetros de estatura. Más que ellos, era un poderoso guerrero, un estratega militar que había logrado grandes batallas, pero al llegar a la cima, después de consultar al profeta, después de adorar a Dios, se volvió en contra, se volvió un menospreciador de la palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos los grandes problemas a nivel de gobiernos. Por más gestiones buenas que hagan, por más buenos planes que tengan, por más buenos ministros de Estado que tengan, a veces no es suficiente, porque el principal líder, conductor de una nación es ateo, no cree en Dios, menosprecia a Dios, no quiere considerar a Dios en su caminar y en su gobierno, y Dios no puede bendecir a una nación cuyo líder le menosprecia y le da la espalda. Entonces, mientras Saúl se mantuvo apegado a la ley de Jehová y obedeciéndole a él a través de su profeta Samuel, él y su familia y la nación israelita tuvieron grandes victorias y un bienestar extraordinario. Mas a partir del momento en que Saúl como rey desobedeció al profeta y como rey gobernante desobedeció a Jehová, comenzaron sus calamidades y un caminar de derrota y de angustia de toda la nación. Veamos lo que dice la palabra en los versos 11 al 14. Aleluya, gloria a Dios, de este capítulo número 8 de Primera de Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y ya no he implorado el favor de Jehová, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Mira qué tremenda excusa o justificación. Él dejó de servir a Dios para tratar de servir a Dios. Tenía que esperar al profeta, que a la vez era el sacerdote que debió oficiar ese tipo de ceremonia para que fuera acepta delante de Dios. Pero él dijo: ya no llegó Samuel, ahora yo voy a hacer este sacrificio porque aún no he implorado el favor de Dios. Mira, se suponía que estaba para adorar, para orar, y entonces él toma esto como un justificante para desobedecer y usurpar una posición que no le correspondía. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto trajo como resultado la muerte y destrucción del legado que Saúl podía haber dado a sus hijos por causa de ser un mal gobernante, por haberle dado la espalda a Dios. Ahora mira qué interesante es esto.
No solamente se puede ser un mal gobernante, no solamente se puede afectar a un pueblo, sino que cuando el gobernante principal o los gobernantes se alejan de Dios, le dan la espalda a Dios, pisotean su palabra y su nombre, entonces ellos están poniendo en riesgo, en peligro, el legado y la herencia que le pueden dejar a sus hijos y a sus descendientes. Así como el amor y la devoción de David hacia Dios perpetuó a sus descendientes en el trono de Israel, el pecado de Saúl y su menosprecio a la ley del Señor le abrió la puerta a la destrucción de sus hijos. Y su menosprecio a la ley de Jehová, repito, le abrió la puerta a la destrucción de sus hijos y cortó sus oportunidades de convertirse en una poderosa dinastía real en Israel. El pecado de un rey y su inclinación hacia el poder del ocultismo marcó para mal a sus descendientes e introdujo a su nación en un tiempo de desgracia y derrota en manos de sus enemigos. Mire lo que dice la Escritura, 1 Samuel 31, del 1 al 7. Es horripilante, es seriosísimo esto cuando nos damos cuenta que podría sucedernos en nuestros contextos históricos nacionales de nuestros países. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. La desgracia llegó a la casa de un mal gobernante por su mala manera de vivir. Y por eso Saúl tuvo un mal gobierno y un mal final. Y nos dice la Escritura, para cerrar esta reflexión, debe quedarnos claro que Dios permitió que la vida del rey Saúl terminara temprano, esencialmente porque él hizo lo malo contra Dios y contra su ungido David, pervirtiéndose al ir detrás de los poderes del ocultismo satánico. Su triste final y el de sus hijos fue provocado por caminar lejos de Jehová. Que Dios nos libre de gobernantes así. Y esto nos dice, Primera de Crónicas 10 del 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios no fue el que empujó la espada, no fue el que le metió la espada, pero sí cortó la vida de Saúl en un tiempo temprano por causa de su pecado y para que no tuviera él y sus hijos como descendientes gobernando a Israel. Moraleja para todos de esta enseñanza: que Dios nos dé gobernantes conforme a su corazón, que bendigan con su gestión al pueblo y marquen para bien a nuestras nuevas generaciones. Espero que te haya sido de bendición esta reflexión y nos mueva a orar. Recuerda que tenemos propuestas y una primera gran propuesta fue que este 31 de mayo, día de Pentecostés,
a las 19 horas en cualquier parte del mundo donde estemos, vamos a tener Santa Cena familiar, vamos a humillarnos y pedirle perdón a Dios por el pecado de nuestros gobernantes de ayer y del presente, pedirle perdón por el pecado nuestro y de nuestras familias e invocar su nombre para que derrame sobre nosotros un avivamiento. Y la propuesta en base a la enseñanza de hoy es que Dios proteja a las futuras generaciones de nuestras naciones de la herencia y el legado de malos gobernantes. Bendiciones para todos y nos oímos, Dios mediante, el próximo lunes a la misma hora de hoy.